Bien, vos. Bueno, gracias Sebastián por aceptar la invitación a venir a charlar un rato y quizás como a sacar eh, más que dudas, como tener algunas certezas en este momento ¿no? de tanta incertidumbre y cómo qué estrategias se están manejando para la vuelta a la actividad en el caso, digo, en este caso desde los teatros comerciales y desde el Cervantes, qué medidas se están tomando para la vuelta a la actividad, si es que se está pensando cómo se vuelve. Bueno, directo, vamos. Ahí vamos. Y Está perfecto, me encanta. Eh, la incertidumbre no se las voy a quitar yo ni Alberto Fernández de cómo volver. Es generalizado, hay que bancársela, lamentablemente, porque es un estado muy feo. La verdad que por primera vez en mi vida pude tener el verdadero significado de lo que significa incertidumbre y, y no es deseable porque genera mucho estrés, genera mucha angustia y genera mucha ansiedad, ¿no? No saber cómo continuar. Y sobre algo desconocido también. A partir de eso, por supuesto, uno puede accionar y estamos accionando. Hay mucho trabajo conjunto, tanto de ADET, tanto con las autoridades de ciudad, de nación. En ese sentido, el mundo artístico ha trabajado mancomunadamente. eh, y se fueron generando los protocolos que a medida que fuimos aprendiendo cómo funciona la pandemia y el mecanismo, sabemos que son imprescindibles para volver a la actividad. Un protocolo que cada jurisdicción primero tiene que avalar, elevar a la nación y después implementar localmente, ¿no? Desde los teatros comerciales, ADET es una institución federal y centenaria. Así que terminamos de armar un protocolo con la Fundación Huésped, principalmente con la idea de que los productores del interior del país, en lugares donde no hay circulación de virus, puedan empezar con las distintas fases y tratando de poder comenzar en Capital y en AMBA con una primera fase que tiene que ver con actividad no presencial. Actividad no presencial que también tiene sus limitaciones, ¿no? Por supuesto, pero que nos permite, digamos, el teatro necesita un mínimo de 2 meses para condicionarse para abrir, entonces tampoco nos pueden decir una semana antes, la semana que viene se abren los teatros. Entonces hay que trabajar, hay que a través de ese protocolo preparar las producciones o los contenidos y, y de a poco volver. La verdad que en Capital, que supongo que es donde más complicaciones hay, junto con la provincia de Buenos Aires, nosotros pensamos en una cuestión aspiracional con muchas limitaciones en septiembre, pero es aspiracional puramente si las curvas, los brotes o todas estas cuestiones que ya somos todos especialistas se nos van de las manos, todas esas cuestiones aspiracionales pasarán para más adelante. En septiembre pensamos con limitación de público, en cuanto a que hay que, digamos, acá la clave de cualquier protocolo es higiene, desinfección y distancia social, ¿no? Entonces eso se tiene que dar arriba y abajo del escenario. Por lo tanto, lo que se pueda llegar a hacer en el escenario también es limitado y no es el teatro que veníamos haciendo, en el sentido de que mientras, digamos, lo que nos planteó la gente de Fundación Huéspedes, que arriba del escenario hay que mantener el 1,5 metros de distancia, que los actores se pueden cruzar en un momento determinado y no respetar esa distancia, pero en una situación de un cruce, pero si hay una escena de cercanía, tiene que usar una máscara. Eso es lo que firman los sanitaristas. Entonces, bueno, me claro, parece que nosotros vamos a tener que modificar un poco nuestra manera de hacer teatro en el mientras tanto, ¿no? Que es, para nuestra actividad es un mientras tanto muy feo y que seguramente poco quedará para cuando podamos volver a unas formas similares a lo que veníamos haciendo antes. claro, y en ese punto, digo, también se está planteando como la reducción en algún punto
reducción de elencos, ¿no? Como obras con menos intérpretes, diríamos. Y porque la verdad que, a ver, si a mí me preguntás, ¿no? Hay una frase de Carlitos Rottenberg que es especialista siempre en poner como titulares. Nosotros siempre lo jodemos como que se saca titulares de la manga, ¿no? Y él como dueño de sala dice, yo no me quiero convertir en un dueño de un geriátrico. Y tiene un sentido en el sentido de que a nadie de los que hacemos teatro nos sirve que se salga a la prensa, y porque es muy prensable también, ¿no? Contagio masivo en el Teatro Picadero. Claro. Desastre, es un cromañón en el sentido de lo que supone de restricciones para la actividad. Entonces, desde ese lugar, nuestro objetivo como productores y dueños de sala no es económico la apertura de este año, sino hacer un trabajo muy a conciencia para que la gente pueda sentir que puede venir a ver nuestros espectáculos sin temores, que quienes vienen a trabajar a nuestras salas, tanto nuestros staff de trabajadores y trabajadoras como los artistas, se sientan seguros, y si terminamos el año sin contagios, es el éxito de la temporada. Sí, No estamos pensando en lo económico, no estamos pensando en ese tiempo necesario de quitar el miedo, de ir normalizando la cuestión de poder ir a un teatro y pensar una semana, un año que viene un poco más pleno, si es que tenemos la suerte de que se pueda dar, ¿no? claro. Sí, y sobre todo, digo, cómo ves, bueno, seguramente con no muy buenas perspectivas, pero digo, la vuelta quizás del teatro independiente, digo, estás al tanto y me imagino que también te debe Sí. preocupar en ese punto. Sí, el protocolo de ADEP, antes de presentarlo en Ciudad, lo compartimos y lo trabajamos con Artei, y también estuve charlando con Matías Feldman para tratar de que quede incluidos los profes de teatro, que también hay una cuestión ahí donde todo lo que es educacional no estaban autorizando, entonces le estamos tratando de buscar la vuelta como para que tenga un carácter artístico más que y de trabajo de preparación. Yo pienso dos cosas. Por un lado, el teatro comercial tiene una gran dificultad para volver, creo que aún más grande que el independiente. Con esto no quiero decir que el independiente no sea más vulnerable. Lo que quiero decir es que el teatro comercial tiene que producir y contratar para volver. Y no Claro, hay dudas de que van a ser producciones deficitarias. Entonces, toda esa cuestión de las ganas de volver, más el cooperativismo, más esta fuerza que tiene creativo el teatro independiente, lo va a hacer volver con más facilidad, por supuesto, sin posibilidades de tener buenas retribuciones económicas, y sino todo más desde la voluntad y lo cooperativo, ¿no? En ese sentido, eso va a ser un facilitador para la vuelta. Pero bueno, muy preocupados todos por las salas, sobre todo las salas que tienen que pagar alquiler, ¿no? Que, que se ha hecho muy largo y va a ser muy largo, y así como en otras actividades económicas, no tengo duda de que van a cerrar muchas salas, o varias salas, ¿no? Lamentablemente. Digamos, claro. lo diría casi de manera, a ver, inevitable, en el sentido de lo grandioso que tiene que abarcar el Estado Nacional en una pandemia como esta, en donde se le van a escapar un montón de situaciones, ¿no? Lamentablemente. Digamos, Claro. no va a ser que van a cerrar solo salas de teatro, van a cerrar comercios, van a cerrar academias, van a cerrar... la economía se va a achicar mínimo un 10%, ¿no? Inclusive los que no cierren van a quedar sobredimensionados en estructuras, y también van a tener que hacer una transición de achicamiento. Nada, viene una época muy difícil, sin lugar a dudas, ¿no? Claro. No solo para el teatro, no solo para el teatro. Sí, sí, como que hay que pensar que a nivel estructural, digo, como que quizás para el teatro independiente es mejor cómo se vuelve antes que cuándo, ¿no? Mirá, me parece que hay varias cosas. Me parece que
¿Cómo se vuelve? Sí, para mí es muy importante que la ansiedad, el voluntarismo y esto no nos hagan cometer errores, Ujú. porque yo entiendo que todos queremos volver a nuestra actividad, necesitamos volver a nuestra actividad y si hay gente que no está generando ingresos y empieza a ser desesperante, pero quedó demostrado que no es una cosa a la otra, ¿no? Mientras haya contagios, no hay economía que funcione en ningún lugar del mundo, ¿no? Eso es así. Y, y bueno, y si encima a la caída económica le sumás números catastróficos, la angustia es mucho más grande, ¿no? Ujú. Nosotros por el momento tenemos sobre todo los números catastróficos en la economía, como el resto del mundo, ni más ni menos, pero por suerte la de enfermos y muertos es muy inferior al resto del mundo, ¿no? Sí, sí, como que todavía digo, esto que hablábamos recién de para cuándo se plantea la vuelta es como una hipótesis así muy sobre el aire. Como uno podría pedir números y datos y fechas, pero después quedamos, o sea, quedaría un poco preso de eso porque también Es es una, irrealista. es una época muy difícil de planificar a 2 meses, a mediano plazo, digamos, porque bueno, las autoridades mismas te dicen, ¿no? Abrimos, pero podemos ir para atrás. Entonces de repente te dicen, bueno, abrimos, vos empezás a programar, no sé, streamings, que es lo nuevo que se puede hacer desde el teatro, pero sabiendo que si la semana esa se duplican los contagios y vuelven a cerrar, hay que devolver las ventas y reprogramar la fecha, ¿no? Quien Claro. no, quien no esté consciente de esa vulnerabilidad, mejor que, bueno, muchos a veces pensamos, es muy difícil trabajar, ¿no? Hay mucha adversidad para que las cosas sucedan. Y encima, económicamente no rinde, casi nada rinde de lo que hacemos. Entonces, a veces uno no se plantea si no es mejor quedarse en casa y esperar, pero bueno, también está no solo la necesidad económica por un lado, sino la necesidad del hacer para estar sanos, ¿no? De acá. Claro. Sí, Así sí, que sí, bueno. sí. Y por ejemplo, o sea, con la música, podríamos decir que ya en el Picadero se está abriendo para armar recitales por streaming. Sí, mañana hacemos uno desde la casa de Luis Pesetti, Ajá. eh, pero ahí voy yo con un técnico que hace el streaming, somos tres y lo hacemos desde la casa de Luis. Y la idea es desde el otro sábado poder hacer desde el Picadero. Estamos trabajando con el gobierno de la ciudad porque la autorización que dio abarca un horario que no sirve, hay que ajustar algunos temas de la resolución que sacaron este lunes para que se pueda hacer, que espero que lo podamos hacer. Y en principio el sábado que viene, el 20 de junio, hacemos si nos permiten, hacemos el primero desde el Picadero con Germán Tripel, que va a ser un homenaje o un show con temas de Queen Ajá. y con un par de invitados, creo que va a estar Diego Wirtz, si no me acuerdo quién más, Gloria Carrá quiere hacer algún show, estoy viendo con Magdalena Fleitas para presentar un disco nuevo que sacó, Pesetti con Juan Quintero, que tienen un espectáculo de canciones y poesías, todas cuestiones estáticas que no tenga dificultades con lo que suceda arriba del escenario y pueda manejar el distanciamiento social, ¿no? Y que en un espacio tan grande como en una sala, por ahí entre 8 personas podamos resolver todo, incluidos los artistas, y no haya dificultades de trabajar con distanciamiento, higiene y los tapabocas y todo lo que el protocolo eh, manda. Pero bueno, con la subida de casos también da un poco de miedo estar en movimiento, Mm. ¿no? Pero Sí, sí, bueno. porque uno lo plantea también desde que en algún punto es más fácil la música porque hay un distanciamiento que se puede tener, pero igualmente es como una reunión de gente, por más de que haya distanciamiento social, digo, hay algo que es como, bueno, uno se presta como artista bueno, a la realización de un evento que después obviamente tiene un formato comercial, pero evidentemente
es un poco la prioridad en lo que vos decías al principio de la charla, como priorizar la salud. Eso sin lugar a dudas, pero también hay un protocolo hecho por sanitaristas prestigiosos, avalado por los médicos y las autoridades de ciudad y de nación, y hay un montón de normas, desde, digamos, tomamos el termómetro al entrar, la alfombra sanitizante para pasar, constantemente la higiene, los micrófonos son individuales, hay todo un protocolo que, bueno, todos los que vamos a estar trabajando ahí vamos a ser súper estrictos, porque la realidad es que si queremos hacer actividades no podemos hacer otra cosa que no ser súper estrictos en este contexto. Digamos, no es una boludez. Y digamos, Claro. y si no te preocupa la salud en el sentido de que uno es joven, no lo digo por mí, sino la gente más pendeja, que por ahí siente no pasa nada y no sé qué, bueno, que piensen en que la cuarentena está generando mucho encierro, muchos problemas para muchas empresas y que cuanto antes salgamos de todo esto, el daño en salud y económico va a ser menor. Entonces, bueno, es una enfermedad que pone en manifiesto el egoísmo, ¿no? Y el poder pensar en el bien común, ¿no? Y el bien común es que nos cuidemos todos, más allá de la edad que tenemos. Amplía un poco eso que decís que es una enfermedad del egoísmo. No, me refiero digamos, hay una cosa, ¿no? De los pibes que se sienten inmunes a la enfermedad y que las cosas que les puede pasar no son graves, pero lo que supone que el virus circule puede generar no solo el contagio a personas donde sí es grave, sino también esta situación de no poder trabajar normalmente está generando también un daño muy grande. Y la única manera, digamos, la realidad es que en Europa se pudo dar la vuelta y abrir porque se hizo una cuarentena de 21 días muy rígida. Acá arrancamos y se fue aflojando y cuando vienen ahora los casos más grandes es cuando se están abriendo. Entonces es medio imprevisible cuál es la situación, por qué debiera cortarse y cambiar la curva y tener la lógica de abrir cuando bajan los casos y no de abrir cuando suben los casos, Claro, claro. que es como un esquizofrénico, ¿no? Eh, pero bueno, también es verdad que 90 días son difíciles de aguantar, tanto para estar en casa, con lo económico, la falta de abrazos, con la falta de vida social. No, no hace falta que lo explique, cada uno en su casa lo está, son todas pérdidas, ¿no? Todas pérdidas. Sí, sí, y un poco recalcar que en este punto, bueno, hablamos con vos por algo de la industria teatral, de lo artístico, pero en definitiva es como concientizar de que es un momento para priorizar la salud, para no boludear, digo, para estar, digo, entiendo como para agarrarse de cierta cosa de paciencia y, y de que este espacio también es como en algún punto para decir que la enfermedad existe de verdad, ¿no? Existe de verdad, sin lugar a dudas. A ver, me parece que desde el mundo teatral esa discusión nunca existió, ¿no? Salvo casos muy aislados, Ujú. digamos, toda la comunidad es muy consciente y nos dimos cuenta apenas nos enteramos de cómo funciona este virus, de la dificultad que vamos a tener de poder hacer lo que más nos gusta. Eso es así. Entonces, yo creo que lo más importante es hacer los duelos y poner la cabeza fría y tener templanza y pensar bien, ¿no? Pensar bien los pasos a dar, digo. Eh, también es muy duro, ¿no? Porque digamos, arrasa con todo. El golpe que deja, que va a dejar esto a la actividad artística y al teatro en particular va a ser muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Digo, primero porque la pandemia pone blanco sobre negro, ¿no? Las cosas que venían mal. Por Ujú. un lado aparece una situación de un teatro independiente eh, donde termina resultando que los trabajadores de las salas independientes terminan estando sin ningún tipo de cobertura por la semi-informalidad, ¿no?
Y también para el gobierno les es muy difícil identificarlos para poder llegar con ayudas, ¿no? Por lo tanto, termina siendo un sector híbrido en cuanto a la capacidad del Estado de asistir. Después se cortan los contratos y en el corto y en el mediano plazo no los hay. Después esas mismas personas responsables de las salas no pueden pagar alquiler. Y en mi caso, por ejemplo, si pienso en el picadero y tengo que seguir pagando entre el restaurante y el teatro casi 35 sueldos, ¿cómo hago? 4 meses, 5 meses. Sí, puedo un poco, pero por otro lado no es que después de esos 6 meses Claro. arranca la temporada normal. Después tengo que producir una obra para tener el contenido donde seguramente va a ir mal, porque va a haber distanciamiento, falta de plata, los mayores de 60 no van a querer salir, todo lo que ya sabemos. Eh, y también cuando arranque la actividad el Estado va a dejar de dar las ayudas. Digamos, hay que estar preparados para aguantar, no hasta abril, sino para aguantar un semestre mínimo más después de la apertura. Entonces, sin lugar a dudas, van a quedar muchos soldados en el camino, ¿no? De todos los que formamos la comunidad teatral. O vamos a quedar, no sé. No va a ser fácil. Mm. Y desde el Cervantes, digo, bueno, un poco quería charlar esto que un poco hablamos en privado, que llegaste, la verdad que no tengo el dato de cuándo asumiste, pero Mira, en el bueno, Cervantes asumimos junto con Rubén Daudia a final de enero, con el teatro cerrado por un paro del personal que lleva 3 meses. Y bueno, apenas llegamos pudimos reabrir el teatro, por supuesto que no por una gestión de Rubén o mía, sino por una cuestión de cambio de signo político y dar un cheque en blanco por parte de los trabajadores y las trabajadoras del teatro, pero con un clima de conflicto social y de desgaste muy fuerte que fue durante la gestión anterior, muy fuerte, con muchos frentes abiertos. También arrancamos con el año comenzado y con las producciones atrasadas, en cuanto a que esos 3 meses no se avanzó nada de lo que estaba planificado, normal. Así que ponernos al día y también parte de esos conflictos hubo algunos cambios en la dirección tanto técnica del teatro como de producción. Y cuando sentíamos que más o menos íbamos ordenando la estructura para empezar a poder pensar en el 2021 y en nuestra hoja de ruta de gestión mientras conducíamos el año en curso, vino la pandemia. ujú, Así que se cortó todo. Lo primero que hicimos fue salir con el canal online para dar una respuesta sobre el único canal que podía generar visibilidad. Le propuse a Rubén y enseguida estuvimos de acuerdo y se lo elevamos a Tristán la posibilidad de generar contratos con el canal online, porque lo primero que identifiqué yo es esto que te decía antes, la dificultad del Estado de asistir voy a llamarlo de alguna manera fría, los agentes de la comunidad artística o de las artes escénicas, eh, por todo esto que hablábamos de la semiformalidad. Entonces le propuse generar contenidos de detrás de escena para que sea no solo un elemento que haga más valioso una producción antigua como es subir en streaming o en una plataforma una producción de hace 4 años que tampoco estaba filmada para competir con las otras plataformas. Entonces el poner junto con eso un material actual que nos fueron mandando todos los artistas de las producciones y el área de audiovisuales hacía un detrás de escena de media hora, 40 minutos, 20 minutos, y se subían las dos cosas, la obra y el detrás de escena, y eso nos permitió armar un contrato que nosotros le llamábamos internamente los contratos Corona, que ujú. son contratos de 15.000 pesos que tienen un carácter solidario. Ahí se cortó.
Ahí se cortó. Sí, se Tendría que cortó un poner poquito. modo avión, ¿no? Para que... Para que no te vayan los mensajes. Ahí estamos hablando con Sebastián Blutrach, que se le cortó un poquito. A ver. Sí, para que no te entren los mensajes, sí. No sé si me estarás escuchando. Ahí está. No, no, me entró una llamada y me hizo... Ah, No, te bueno. decía esto, que los contratos son contratos solidarios, donde nadie repite, digamos, si alguien hace tres tareas, por ejemplo, Rafael como director, autor y actor de La Terquedad no cobraba triple, digamos. La idea es abarcar la mayor cantidad de artistas. Esto estuvo muy bien porque desde abril estamos haciendo unos 150 contratos mensuales. Yo sé que es insuficiente, pero bueno, también es una manera de sumar algún ingreso y ha sido muy agradecido. Y también fue el puntapié inicial para que también el San Martín, por ejemplo, ¿no? También terminase metiéndose con alguna remuneración. Eh, y bueno, porque si uno pensase un mundo ideal, ¿no? Una reflexión que nos trae esto de las plataformas y de pasar nuestras producciones en streaming. Lo primero, la reflexión que traigo es que como Teatro Nacional deberíamos tener un registro superior de los que tenemos actualmente. Generar una jornada específica para filmar y hacer una filmación de calidad. Llegar a un nivel de piso como el que tiene Teatrix hoy, por poner un ejemplo, de piso, ¿no? A partir de ahí, que las obras tengan una vida útil en arriba del escenario, con lo que tenga que durar, y una vez que ese espectáculo se archiva, subirlo a una biblioteca del Teatro Nacional sobre una plataforma que estuviera regulada y donde todos los que participaron cobren, los autores a través de Argentores o Sadaic y los artistas a través de Sagay. Ese sería el mundo ideal. Bueno, yo creo que lo que nos dejó en claro esta situación es que apenas podamos volver a reunirnos hay que salir a solucionar el tema de las plataformas y de la monetización. Digamos, entiendo la solidaridad de los artistas porque es una característica propia del arte de poner los contenidos online y gratis, pero a la vez es la herramienta de trabajo y las herramientas que cada uno de los artistas tiene para ganarse la vida, ¿no? Y entonces se genera esa dicotomía entre el ponerlo o el cobrar por un material online cuando sentimos que el online no es teatro, Uh-huh. pero al fin y al cabo son nuestras herramientas, ¿no? Entonces es una linda reflexión y hay mucho trabajo para hacer desde ese lugar. Ahí también con las obras y los detrás de escenas metimos las conversaciones, donde hay muchos referentes. Empezamos ahora con conversaciones vamos a empezar con escenógrafos, con vestuaristas, iluminadores, titiriteros, con gestores culturales del interior, con directores del interior. Empezar a abarcar, la realidad es que hay un tema ahí, ¿no? Con lo federal, ¿no? Que es algo que se le pide siempre al Cervantes como único teatro nacional y por supuesto que lo tiene que tener, pero creo que también la federalización en Argentina es tramposa, es un país federal que no ejerce el federalismo, entonces cuando uno intenta eh, o cuando uno le toca gestionar un espacio público donde claramente tiene una sede tan fuerte en Capital como es la sede del Teatro Cervantes, como sede de Teatro Nacional, es tan difícil, y más en estas condiciones donde trabajar es tan adverso, poder federalizar, que hay mucho por hacer, mucho, mucho, mucho por hacer. En ese sentido, las autoridades del teatro lo tenemos en tiempo y, y bueno, estamos tratando de buscarle la manera, ¿no? De que todas las acciones que hacemos lleguen hasta el último rincón del país, ¿no? Ahora con el concurso que sacamos de obras cortas, bueno, para los autores claramente es federal,
El jurado, salimos con 3 jurados que eran de Capital. Por suerte, la alta llegada de obras nos hizo corregir ese error y poder sumar 3 jurados del interior y ser más parejos en ese sentido. Y vamos a ver en qué estadio estaremos de la pandemia cuando se seleccionen las obras para tratar de poder hacer nuestro mayor esfuerzo para llegar a todo el país o para tratar de convocar artistas de todo el país, si la pandemia lo permite y las condiciones lo permiten. Son muy adversas el estado actual para trabajar, muy Claro. adversas. Sí, es interesante, digo, porque hay algo de lo que mostró un poco la pandemia, es que los contenidos, como decías vos, los artistas difunden los videos, me sale, porque son videos de las obras, eh, y que, y bueno, hacer mención de que hay mucha gente del país que puede tener acceso a esos contenidos que antes era imposible, como algo de, digo, está todo, mayormente está centralizado el teatro en Buenos Aires, digamos, y en este caso el Cervantes al estar en Buenos Aires. Eh, Digamos que los contenidos más fuertes se generan acá. claro. Y después hay teatros por todo el país, pero digamos, los tamaños de los teatros en el resto del país, los teatros grandes también están preparados para recibir o para ser llenados generalmente, y salvo raras excepciones, con los contenidos que salen de Capital, con artistas federales, porque es algo que hablábamos antes de la federalización, digamos, todavía no están preparadas las provincias para que cuando alguien destaca en su actividad, poder desarrollarla en su propia provincia. La capital sigue siendo un gran llamador para el desarrollo profesional en todas las áreas. Y las artes escénicas no se queda atrás, por supuesto, ¿no? Eso es así. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuál es en qué cambia, por ejemplo, con respecto a los contenidos o con las ideas de las obras, eh, tu paso tu paso, ¿no? Porque seguís siendo productor privado, digamos, ahora estando en el Cervantes, digo, ¿en qué cambian con respecto a los contenidos? Mira, a ver, yo empecé cuando tenía 18 años me fui a España, mi mamá estaba trabajando allá, productora de teatro, y España tiene una manera de trabajar donde lo público y lo privado se entrecruza mucho más que acá. Ah, Primero porque lo privado recibe subvención de lo público y además puedes exhibir en teatros públicos. Obviamente no cualquier cosa, sino... Entonces, ¿qué sucede con ese modelo? Ese modelo lo que plantea, no sé si no es ni mejor ni peor, ¿no? Pero lo que plantea es tratar a través de los subsidios de subir la vara de los contenidos culturales de las producciones privadas. Vos podés asumir más riesgo a nivel de un producto o de una obra menos popular, uh-huh. porque está subvencionado con el Estado, y a la vez el Estado te permite exhibir en un teatro público en un porcentaje mejor que en un teatro privado. Entonces, de alguna manera, ¿qué está diciendo? El Estado no puede con todo, desde generar la estructura para producir todos esos contenidos que no son comerciales o que no son rentables. Entonces, ¿qué hago? Abro el juego para que el privado también se suba a ese nivel de calidad y lo subvenciono para que no ser yo el único generador de contenidos culturales y no dejar al privado con el entretenimiento, por decirlo de alguna manera. Para eso hacen falta gestores muy capaces y que sepan defender la posición del Estado, donde el Estado no sea el Estado bobo que pone y el privado se lo lleva, sino donde haya un intercambio fluido y de crecimiento. Primero eso me permitió en todos esos años trabajar, digamos, hacer producciones como Retorno al Hogar de Pinter, La Señorita Julia, Espectros, El Largo Viaje del Día hacia la Noche, todos textos que acá se hubieran estrenado en San Martín, Uh-huh. hacerlos de manera privadamente, estrenados en un teatro público en Madrid, con gira por teatros públicos en el interior de España. Digamos, ese es un formato español que 10 años estuve allá y que lo fui conociendo internamente. Después
trabajé mucho en el teatro independiente, sobre todo con Dani, con Veronese, hicimos los Chekhov, los Ibsen, viajamos mucho por festivales, conocí ese mundo y después empiezo en el 2005 con el estreno del método Gronholm, metiéndome en el teatro comercial Gronholm, Gorda y algunas producciones más. Ujú. Entonces, de alguna manera, lo que a mí me pasa en estos 30 años de carrera, que circulé los diferentes ámbitos teatrales y más o menos tengo mi posición sobre cuáles son los deberes y los objetivos de un teatro público. A partir de ahí no tengo ninguna confusión con lo que tengo que hacer en el picadero, ninguna, digamos. Pero bueno, la calidad de la programación va a ser subjetiva y habrá gente que le guste más, gente que le guste menos, pero en cualquier caso, eh, nada, es cuestión de hacer un espacio plural, federal, es una cuestión de hacer grandes textos, los textos que no abarca el privado, buscar la posibilidad de trabajar con grandes elencos, todas esas cosas que el privado no va a poder abarcar y que son interesantes, necesarios para nuestra idiosincrasia cultural y darle lugar a nuevos creadores, tomar unos riesgos que el privado no toma, todo ese conglomerado de ideas que a su vez tiene que ver con la igualdad de género, en cuanto a empezar a posicionar un ámbito que es muy dispar, como es el de los directores y directoras. Ujú. Hay como mucho trabajo para hacer donde el Estado, sin lugar a duda, tiene que ser la punta de referencia y sobre eso vamos a trabajar. Y otro gran desafío que hablamos mucho con Rubén y que después de mucho tiempo o por primera vez el perfil de la dirección del Teatro Cervantes tiene que ver con la de la gestión y la de la producción y nos gustaría como legado dejar un Teatro Cervantes ordenado y fácil para el próximo director artístico. Me encantaría después de que sin duda por diferentes razones ha tenido una historia compleja el teatro, ¿no? Desde los años que estuvo cerrado, la vuelta de Rubens y nuevamente el conflicto con Alejandro, ¿no? Así que la verdad que nos gustaría poder facilitarle el camino a quien venga después de nosotros para que pueda hacer una gestión artística eh, sin obstáculos, ¿no? Sería un lindo objetivo y no es un desafío menor, ¿eh? Hay mucho para trabajar. Sí, sí, claro, me imagino, y sobre todo con esto que, con lo que empezaste, digo, que empezaste con un conflicto y que me parece que está bueno como, como destrabar eso, ¿no? Como unir. Sí, Eh, a mí me parece que hay como dos cosas, ¿no? Cuando vos entras a un teatro donde ya está tan instalado, donde estamos hablando de 350 personas que componen el teatro, donde la gran mayoría tiene la camiseta puesta y ama el Teatro Cervantes, sin lugar a dudas, eh, es mucho más fácil a veces venir y traer tu gente y decir, quiero hacer esto y no transmitirle tu mensaje, convencer a un grupo de gente que lleva años en una institución y subirlo a tu tren, ¿no? Bueno, yo creo que es un trabajo imprescindible de hacer. Digamos, la única manera de que el Cervantes funcione es con la gente del Cervantes y para eso uno tiene que llegar, tiene que tomarse el trabajo de comunicar, tiene que tomarse el trabajo de incorporar, de transmitir, de contar y de entusiasmar. Una vez que todo eso sucede, es más fácil todo, ¿no? Así todo, nos vamos a encontrar con gente que no es parecida o que por ahí no la hubiéramos elegido en un equipo de trabajo, pero la gran sabiduría es con todos, ¿no? Y subirlos a todos. Yo creo que eso va a ser, es la manera, es mucho más trabajoso que cuando encontrás a alguien que no está funcionando de la mejor manera, uno deje de lado y vaya con un asistente que trae de afuera, ¿no? Entonces me parece que de eso hubo mucho en la gestión anterior, hubo mucha dejadez respecto de mucha gente valiosa que había en el teatro, y bueno, hay que recomponer, y creo que una vez que se recomponga, que estamos en eso y que venimos bien,
el teatro va a funcionar como un avión y va a andar muy bien. Es Interesante, un, interesante. es un teatro maravilloso. María Sí. Guerrero a mí que me gusta el fútbol, cuando entras a la María Guerrero es como entrar al Bernabéu casi, ¿no? Es Es, potente, es un teatro maravilloso. acá Ricky Sica dice, la mayoría de la gente que trabaja en el Cervantes es maravillosa. Respetándola se trabaja y te dan la derecha siempre. Bueno, gracias Ricky Sica. Estaba Coincido, con tus palabras, coincidí. coincido, bueno, es lo que dije, ¿no? Lo que Sí, pasa es que es como todo, ¿no? Yo qué sé, es despertarte con la alegría de ir a trabajar, pero para eso te tenés que encontrar con gente que te genere ese ámbito y esa alegría, ¿no? Si no hay un buen ámbito de trabajo, el teatro es muy transparente, muy transparente. Cuando el teatro no está contento, se ve, se mm, transmite a la platea. Cuando digo el teatro me refiero a los que estamos haciendo el teatro. Y cuando hay un grupo contundente, más allá de que el resultado artístico no sea brillante, aparece o la emoción o aparece algo, ¿no? Es muy transparente el teatro, mucho más que cualquier otra actividad, mucho más que cualquier otra actividad. Entonces sí, coincido con Ricardo, con Ricky, y creo que es eso, ¿no? Armar equipo, el teatro es fundamental armar equipo, y si se arma equipo todo es mucho más fácil, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. sí, y como vos decías recién, digo, algo muy relacionado con el fútbol también, ¿no? Hay algo de ese equipo, si bien energéticamente podría ser otra cosa, pero hay algo que está muy relacionado a eso y te agradezco mucho por el espacio y por tus intenciones también de unir y de seguir fomentando como esto en esta actividad, ¿no? Bueno, gracias. Y seguir trabajando, digo, me parece que eso, que es como una cuestión de militancia que es interesante poder sostenerla, que contagia y que sobre todo en este momento, digo, también poder invitarte y escucharte y conocer un poco tu voz desde este espacio donde, bueno, lo que podemos hacer es hablar y transmitir conceptos, ¿no? En este momento. Bueno, Y bueno, aprovechar que estamos en casa, que por ahí en otra época no hay tiempo para mirar este tipo de encuentros, y sí transmitir a toda la comunidad artística que es un momento muy, 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 muy difícil, que hay que tener mucha fuerza, hay que tener templanza, no hay que tomar decisiones apresuradas y, y, y bueno, y resistir, porque es una época claramente de resistencia esta, ¿no? Sobre todo porque nuestra actividad no la estamos pudiendo hacer, por eso sin lugar a dudas hay que tratar de aguantar para que cuando se pueda abrir estemos todos, ¿no? sí, Pudiendo sí. seguir haciendo teatro. Te agradezco mucho, Sebastián. Dale.